Los modelos de lenguaje revelan la arquitectura estadística del reino simbólico, porque establecen relaciones probabilísticas entre las palabras, entre sus significados, las cuales pueden a su vez traducirse en imágenes y símbolos. Por ejemplo, cuando Jung decía que los arquetipos eran patrones universales que se expresaban en imágenes arquetipales de acuerdo al contexto o la cultura, y que esos arquetipos eran formas en las que podíamos analizar los sueños, las obras de arte y también explicar ciertas conductas primitivas, explicar fenómenos sociales a partir de estos patrones, estos algoritmos ancestrales. La cuestión es que el significado, el simbolismo de estos arquetipos no es arbitrario. Los modelos de lenguaje e inteligencia artificial revelan que estas relaciones son probabilísticas, son matemáticas. Los modelos no trabajan con los significados en un sentido humano, es decir, no lo comprenden, sino que los aprenden a partir de patrones numéricos. Los modelos de lenguaje convierten las palabras en representaciones matemáticas llamadas vectores, que son puntos en un espacio multidimensional. En este espacio, palabras con significados similares se ubican cerca unas de otras. Por ejemplo, perro y ladrar estarán más cerca en este espacio vectorial que perro y astronomía. Estas relaciones probabilísticas son lo que el modelo usa para predecir texto. Como las palabras evocan imágenes y conceptos, este mismo enfoque puede aplicarse a otros sistemas simbólicos, como las imágenes. Todo esto sugiere que lo que llamamos significado en el lenguaje y la imagen puede, en cierto sentido, modelarse como una red de probabilidades y relaciones geométricas en un espacio matemático. En otras palabras, las inteligencias artificiales como ChatGPT aprenden las relaciones estadísticas entre las palabras. Y es así como, analizando grandes cantidades de información y de textos, pueden predecir y escribir cosas coherentes, textos coherentes. Si tomamos la teoría lingüística de Saussure como modelo, podemos decir que el significante que representa a la palabra escrita y a la palabra sonora, el sonido de la palabra, hace parte de una red, de una cadena de significantes, y tiene sentido a partir de su relación con los otros significantes o con las otras palabras en esa cadena. Es así como la comprensión de los significados por parte de las inteligencias artificiales surge en realidad del análisis de las relaciones probabilísticas de los significantes de las palabras. Y esto a su vez se extrapola en imágenes y símbolos. Surge entonces la pregunta: ¿puede ser el inconsciente una supercomputadora que analiza grandes cantidades de información y a partir de esas relaciones probabilísticas intuye los significados? Puede ser, no es raro que se use a la IA, a las inteligencias artificiales, como una metáfora de la mente, porque de alguna forma son un modelo de la mente. Además, una metáfora no es una forma arbitraria o al azar de referirnos a un objeto, a una cosa o a algo. En realidad es un modelo del mismo. Así que podríamos tomar los procesos matemáticos de las inteligencias artificiales como un modelo del inconsciente. Ahora hablemos de los arquetipos desde un punto de vista biológico. Primero establezcamos el marco de lo que es un código neural. El código neural se define como el conjunto de reglas e instrucciones mediante las cuales el cerebro transforma estímulos externos en experiencias subjetivas. Lo que quiero decir es que esta transformación se da a través de procesos de codificación que operan con una sintaxis propia.
El código neural no solo permite la percepción y la respuesta emocional o instintiva, sino que también establece las bases para comportamientos automáticos y patrones de reacción heredados. Si hacemos una analogía con la programación, el programador es el equivalente a la naturaleza, en este caso, y a los estímulos del ambiente. Entonces, a partir de un programa, un lenguaje de programación, que puede ser Python, JavaScript, cada programa tiene su sintaxis, así como, es decir, sus reglas, así como el español tiene reglas diferentes a las del francés. Entonces, a partir de este programa se ejecutan algoritmos en la computadora, en el programa, en el software. Entonces, un algoritmo básicamente cumple con la función de decirle a la computadora: haz esto, haz aquello. Entonces, cabe aclarar que el código neural hace referencia al sistema nervioso, a las reglas que determinan la relación entre el ambiente y su análogo en las emociones o en los instintos. Ahora, el código neuronal forma parte del código neural, por lo tanto podrían ser intercambiables. Incluso hay ciertas bibliografías en neurociencias donde lo son. Así que lo que estamos haciendo es tomar el marco referencial de lo que es el código neuronal, en este caso, o neural, y usarlo como una metáfora de lo que son los arquetipos. Por lo que repito, una metáfora no son palabras elegidas al azar para designar un objeto, son un modelo del mismo. Por otro lado, entendemos los arquetipos como patrones universales e innatos que estructuran la psique humana. Estos patrones, presentes en el inconsciente colectivo, se manifiestan a través de símbolos, mitos y narrativas que trascienden culturas y épocas. Su origen se remonta a la herencia evolutiva, siendo remanentes de las respuestas conductuales y emocionales que han permitido a la humanidad enfrentar desafíos comunes a lo largo de la historia. Dicho todo esto, pongamos un ejemplo de un artículo que leí el otro día, que era un psicólogo clínico hablando sobre un caso de una paciente que tenía una histeria psicótica. Tenía síntomas de histeria y tenía síntomas de psicosis, es decir, tenía alucinaciones. En este caso era bastante específico porque tenía alucinaciones de imágenes y auditivas de que le hablaban, le decían cosas, le decían mensajes. ¿Para quién le hablaba? Un cuervo. Esto está interesante porque el cuervo es un símbolo y es un arquetipo. Ahora, ¿en qué podemos basarnos para tomar un ejemplo de lo que podría significar el cuervo? A ver, en la mitología nórdica, Odín tenía dos cuervos que eran sus mensajeros, sus ojos en el mundo. Ellos viajaban por el mundo y luego iban y le traían las noticias de lo que pasaba, de lo que había pasado, de lo que habían visto. Además de todo eso, podemos tomar una referencia, por ejemplo, del poema El Cuervo de Allan Poe, que habla sobre la muerte, en otras palabras. O de la película El Cuervo, que es bastante vieja, pero digamos que la simbología detrás del cuervo también es muerte. Ahora, ¿qué es muerte? Es transformación, en un sentido metafórico, por supuesto. Lo interesante aquí es que este arquetipo se activó, porque indagando más, el psicólogo se dio cuenta de que esta persona estaba pasando por un momento en su vida en la que estaba con su pareja de varios años, estaban decidiendo tener un hijo. Por lo tanto, ella estaba en un momento de transición, en un momento en el que iba a pasar de solo ser mujer a ser madre, iba a entrar en la maternidad. Es un momento importante, trascendental en la vida de una mujer. Entonces, al encontrarse con esta situación, se vio avasallada, superada, paralizada por X o Y. Entonces, el arquetipo, el algoritmo, se activó de manera de
ayudarla a seguir trascendiendo, expandiéndose. Porque la cuestión es que los arquetipos, que sí son primitivos, responden a instintos primitivos, pero también tienen una razón evolutiva. Ellos buscan la actualización. Por ejemplo, uno de los más conocidos es el arquetipo del héroe. Ahora pensemos, ¿de dónde pudo haber surgido este arquetipo y cuál es su utilidad? Porque lo vemos hasta hoy en día en las películas de Marvel, anteriormente en la Ilíada con Aquiles, que es uno de los más famosos en la historia. Tenemos a Hércules, el arquetipo, tenemos a Héctor. Entonces, el arquetipo del héroe ha estado muy presente a lo largo de la historia. Ahora, ¿cuál puede haber sido su utilidad? Si pensamos, por ejemplo, en una época primitiva, imaginemos un león que atacaba a las tribus y había matado a mucha gente, muchas personas, muchos niños, muchas mujeres, muchos hombres. Y surgió una persona, un hombre, probablemente, y mató al león. Lo mató y volvió con su piel puesta. Todo el mundo se lo agradeció, todo el mundo lo amó. Y esa persona quedó como un héroe. Ahora es posible que de ahí hayan surgido muchos mitos. A ver, es una historia que no necesita ser específica porque los humanos durante toda la historia nos hemos enfrentado a dificultades. Entonces lo que quiero decir con esto es que el arquetipo del héroe, la metáfora del héroe, cumple con la función de ayudarnos a superar las dificultades, porque siempre van a llegar. Entonces es como un modelo evolutivo que se ha mantenido, por algo se ha mantenido, porque probablemente su utilidad es grande. Es como un modelo que nos ayuda a enfrentar la vida, superar los obstáculos, enfrentarnos a ese león, metafórico o no. Entonces, el arquetipo se presenta como un remanente mnémico en la historia conductual de individuos que nos precedieron en la escala evolutiva. La neurociencia explica que los cerebros están optimizados para procesar señales etológicamente relevantes, y las teorías de la regulación epigenética presentan la posibilidad de que los procesos biomoleculares incorporen elementos del contexto en el que toman lugar. Así que existe la posibilidad de que los arquetipos empezaron como códigos biológicos que surgieron en la interrelación con el medio y que hayan encontrado su análogo simbólico en el reino de lo simbólico.